un gusto tenerlos acá. Hicimos un evento muy focalizado, por lo tanto ustedes son personas especiales, clientes, prospectos, partners, muy agradecidos por su presencia. Siempre el tema de costo es un tema súper relevante. Nosotros siempre decimos, estamos un poquito después de la contabilidad. En ese mundo tenemos que integrar todos los sistemas y ahí existen metodologías. Y nosotros este modelo que se arma ahí es el que lo soportamos con nuestra herramienta. Y siempre decimos hay tres conceptos que tienen que ir de la mano. La cultura, todo lo que es el modelo y lo que es la herramienta que de alguna manera le dé fuerza a la cultura como va madurando en la organización, que el modelo vaya gestionándose a través del tiempo, porque el modelo va teniendo distintas etapas, y esto no voy a pronunciarme en ese tema porque tenemos a Gary hoy día, y de estas tres palancas que son cultura, por otro lado tenemos el modelo, y por otro lado tenemos la herramienta. En lo que es herramienta vamos a tener a Andrés Sanseverino, y que vamos a tener una presentación un poco distinta a las que hemos hecho en otras oportunidades, muy focalizado, temas muy dirigidos, más acotados, pero muy focalizado en lo que queremos que ustedes vean. Muy enfocado a todas nuestras nuevas herramientas, que es MyVCM Corporate, la cual ya la tenemos en casi todos nuestros clientes y hemos tenido muy buenos resultados. Y las mejoras que vienen para el próximo año pensamos que van a ser espectaculares. Y pensamos que vamos a tener cosas que van a quebrar el mercado, porque son novedades que no lo tiene nadie más. Bueno, y por otro lado tenemos lo que es modelo, y qué mejor que tener la mejor persona que es Gary. Gary en sus comienzos fue consultor en Deloitte, donde trabajó con Kaplan, luego fue consultor en KPMG, y ahí trabajó con Norton, y estuvo en todo lo que fue los inicios de lo que es el Balance Scorecard. Luego fue autor de un primer libro que es ABC Manager, y ese libro fue un éxito. Luego tuvo un segundo libro que es Activity Based Cost Management, que Harvard Business School lo usó como referencia en el área y fue un libro muy conocido, muy potente. Luego un tercer libro que fue Activity Based Cost Management, que fue el libro más leído en la librería Barnes & Noble en Estados Unidos. Luego tuvo otra publicación interesante que es Activity Based Cost Management en todo lo que es gobierno. Y además, Gary ha publicado otros libros, otros 5 libros más, muchos de ellos Business Analytics, son muchos libros bastante potentes. Welcome, Gary. Your presentation. So why do you applaud before you've heard the talk? Who is the most important person in this room? It is my translators. They're my voice to you. What do you call someone that can speak 2 languages? They are bilingual. Son bilingües. What do you call ¿Y someone cómo that llaman can a alguien speak que more puede than hablar más de 2 idiomas? They are multilingual. Son multilingües o What do you call someone políglotas. that can only speak ¿Y alguien que one solamente puede hablar un language? idioma? An American. Un estadounidense. Es un placer poder estar acá y esta ya es la 4ª ocasión que estoy en Santiago y una de ellas fue con mi esposa que vino a un tour de vacaciones a Chile, Buenos Aires, Valparaíso, y es una ciudad maravillosa, un país fantástico. Estoy muy feliz de encontrarme acá y sugiero, porque yo recibo los emails y ustedes pueden escribir aquí mi dirección de correo electrónico, y en mi sitio web hay muchos artículos que se pueden bajar y todos son gratuitos. Y un poco más acerca de mí mismo.
Y yo crecí en Chicago, así que yo soy un chico de Chicago, con el béisbol que es famoso allá. Hice mi pregrado en la Universidad de Cornell y pronto en mi carrera yo pasé a ser contralor financiero cuando yo tenía solo 26 años de edad, así que siempre he estado dentro del área de la contabilidad. Hice mi MBA en la Universidad Northwestern, que es una gran facultad, y realmente se ha hecho mi carrera en 3 tercios. Primero fue la industria, como muchos de ustedes lo han hecho, y luego 7 años con Deloitte, y yo pienso que esto fue fantástico. 7 años de mi vida y tuve la oportunidad allí y además tuve la suerte de poder ser bastante competente y además tuvimos una relación profesional con el señor Kaplan, que desarrolló, por ejemplo, todo este metodología de el scorecard en este sistema basado en actividades. Y ya tengo 70 años, pero hace 5 años me retiré de SAS después de 15 años. Tal vez muchos de ustedes no saben lo que es SAS o SAS, pero son el proveedor de software más grande en el mundo en analítica y bueno, estuve entonces en este campo de la tecnología de contabilidad analítica. ¿Quién van a poder beneficiarse de esta presentación? Los gerentes que previamente han luchado para promover los métodos progresivos para la rentabilidad y los costos en su análisis y además poder soportar los sistemas de toma de decisiones. Además a los gerentes que pretenden promover además todos los mejores métodos para dar cuenta de los costos y de la rentabilidad. Además, esta ha sido mi observación, que a pesar de que es bueno tener algún patrocinio de gente avanzada para las ideas, por lo general son personas que están preocupadas por apagar incendios y además con las prioridades de corto plazo. Por lo general, las implementaciones exitosas son de gerentes que vienen de estamentos que son más bajos de la plana mayor, es decir, que tienen todas este entusiasmo dentro de sí y además se preguntan cuánto tiempo van a seguir utilizando además los métodos arcaicos antiguos vetustos y ellos van a hacer entonces una prueba de concepto o algún experimento piloto, algún prototipo y van a demostrar a todos sus bandos medios y a sus ejecutivos cómo se deben hacer las cosas, entonces así puedan tener una aceptación. Yo sé que algunos de ustedes son ejecutivos, pero a los que les quiero hablar realmente son las personas que tienen que depender de los ejecutivos, es decir, a los mandos medios. Y voy a empezar con 3 preguntas. ¿Qué y qué? ¿Y entonces qué? Imagínense que las personas que ustedes no tienen todavía implementado ABC van a ver más información de lo que jamás hayan visto. De hecho, va a haber tanta información. Y la pregunta es, ¿qué es pertinente? ¿Y qué es pertinente? Y lo que es más importante como pregunta, entonces después, ¿qué? Porque una vez que uno ve la información y comienza a tomar muchas mejores decisiones, uno quiere saber cuál es el impacto que van a tener estas decisiones, cómo esto va a impactar a nuestros costos, gastos, etcétera, y luego voy a presentar esto en nuestra comunicación. Esto es 1 hora y media y espero que las sillas no sean incómodas para esta presentación de 1 hora y media. Parte de esta presentación va a venir de un artículo del cual yo fui autor para esta revista que se llama Strategic Finance. Y esto procede de una oportunidad. Es decir, cuando me jubilé, el gerente general del instituto de esta institución y 112,000 miembros en un centenar de países es lo que se llama el CPA, que es el plano contable. Y bueno, nosotros me dijeron que querían que fuéramos, que fuera en ese momento como residente y me dieron la descripción del trabajo. Yo dije que iba a escribir 2 artículos al año y finalmente escribí
Y el tema era de las 7 tendencias. Yo voy a cubrir o abarcar 3 o 4 de estas tendencias aquí en la presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, la transición hacia la rentabilidad y también en los diferentes canales, y además el cambio o el giro hacia la contabilidad predictiva, que es lo que se ve hacia el futuro, un poco acerca de la analítica comercial, y al final lo que francamente es mi tema favorito es por qué se demora uno tanto para que las organizaciones puedan adaptar estos métodos. En la década de 1970 Kaplan escribió acerca de esto y la mayor parte de las compañías todavía no lo usan. Y quiero hacer una observación porque sé que algunas personas aquí son del sector público y yo tengo una experiencia donde una persona del campo gubernamental me decía, esto es de las empresas, y dijo, me voy porque no me concierne. Y yo le dije, antes que se vaya, no estoy de acuerdo con usted y le voy a dar 2 cosas en el gobierno. Usted no puede seleccionar a sus clientes y además su objetivo no es tener una utilidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que existe entre usted y una organización comercial? Porque usted tiene recursos acotados, tiene que usarlo en forma rentable, y además estas técnicas, por lo tanto, se aplican tanto al gobierno como para las empresas comerciales. Ahora vamos a poner un poco de contexto histórico, mejor dicho, y esto es lo que se llama los 6 eras de la contabilidad y gestión. Cuando los primitivos estaban allí, tal vez usaban estas pilas de rocas, y luego 1444, Luca Petroli escribió un libro que era un monje que comenzó a hablar de este sistema de los débitos y créditos. Y luego vemos en el comienzo de la década de 1900, y este es un hito para mí, que es Frederick Winslow Taylor, que se basa en los métodos científicos de fabricación. Como yo dije, soy un ingeniero que tiene como un antifaz de contador. Lo que la gente no sabe es que esta persona estaba haciendo ya este método en la década de 1910. Además estaba asociado con una iglesia y la iglesia de Alexander Hamilton. Y luego pasa la recesión en los Estados Unidos, y esto es un retroceso. ¿Por qué lo digo así? Y no comprendo realmente por qué ocurrió la recesión, pero los contadores estaban jugando con los libros contables, estaban capitalizando cosas que no deberían haber sido imputadas así, es decir, gastos y no capitalizados, y entonces esto confundió a los inversionistas. Y en Estados Unidos la Superintendencia de Valores y Seguros introdujo en ese momento los principios de contabilidad generalmente aceptados que se conocen como GAAP para cumplir con los informes contables. Y digo que es un retroceso porque se centró mucho en lo que es los informes adicionales que se usan para la toma de decisiones por parte de los gerentes. Ahora, los 2 años que siguieron es para comprender la productividad de acuerdo con los servicios, estándares, etcétera. Como muchos de ustedes están en organizaciones de servicios, realmente no tienen productos en el caso de las aseguradoras, etcétera, y por eso lo llamamos los que son productos estándar. Y esta es el área del análisis de escenarios, cómo se van evaluando todos estos elementos. Y voy a hablar un poco del presupuesto, y esto va a sorprender a muchos de ustedes. Yo creo que hoy día está tan desglosado este elemento, y además después de unos meses que se ha elaborado, no se tiene ciencia cierta. Entonces, por lo general, no hay que hacer una presupuestación. Pero esto nos pone la pregunta de cuál era el propósito al inicio de un presupuesto y cómo lo podemos reemplazar por un mejor método. La primera tendencia es esta
giro que existe de atención en el producto al centro en el cliente con el análisis de la rentabilidad. ¿Y qué pasa con todos los otros costos que no tienen nada que ver con hacer productos o entregar líneas de servicio estándar? El problema con estos informes habituales o tradicionales es que uno no ve el resultado final. Ustedes tienen, por ejemplo, todos estos elementos en una sumatoria, pero más abajo tenemos la venta, la distribución, el servicio a la clientela. Todos esos gastos son más importantes que el resultado final, y una de las razones es que por lo general los proveedores ven a los clientes como commodities, es decir, le miden el mismo tipo de cosas. Por lo tanto, para que sea competitivo, un proveedor debe entregar diferenciados sus servicios a los clientes, poder saber cuáles son los costos, y muchos de los directores financieros no están realizando esa acción. Y lo que yo estoy diciendo es que si todo este rectángulo son los gastos para un año o un periodo, los contadores están calculando el costo solo de la parte sombreada, que es todo lo que es materiales, mano de obra, etcétera. Y queremos pensar que los gastos indirectos usan los principios ABC, y lo voy a describir después. Pero mi punto es que los gastos más importantes son realmente aquellos elementos no de producto, distribución, ventas, marketing, etcétera. ¿Y por qué es esto relevante? Esta es una investigación sobre las preocupaciones principales de los directores ejecutivos, y vean arriba que es atraer y retener a clientes leales. Entonces, hablemos de los costos basados en actividad. Muchos de ustedes no están familiarizados con ello. Déjenme darle una manera simple de comprender esto. Imaginen que ustedes van a un restaurante con 3 amigos más. Ustedes solicitan una pequeña ensalada y los demás piden lo más costoso que hay en el menú, además de vino. Al final, cuando viene el mozo con la cuenta, los 3 dicen: dividamos esto en forma pareja, esta cuenta. ¿Cómo se sienten ustedes? Que no es justo, que no es equitativo. Bueno, es así como las líneas de producto y de servicios se sienten con cuentas basadas en estos elementos. Consideran esta gran cantidad de gastos, que en general se llaman gastos generales, estableciendo todo lo que es el poner mantequilla sobre el pan, usando las cantidades de unidades producidas, la cantidad de ventas, las horas directas de mano de obra, la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de personal. Ninguno de esos factores reflejan el consumo real que esos productos y líneas de servicios están produciendo y consumiendo, y las actividades que le pertenecen a esa área. Por lo tanto, si es que se fuera a descomponer, desglosar esos procesos y trazarlos, no solo asignarlos basado en una relación costo-efectividad, van a descubrir que algunos productos tienen mucho mayor costo y otros estaban con costos bajos, y tenían que hacerse así porque esta es un juego de suma cero, en donde satisface obviamente a los auditores, KPMG y otros. Ellos pueden venir y decir: sí, correcto, esto está conciliado completamente en el total, pero no en sus partes. Entonces, ¿cuál es la definición de ABC? Es que si este mozo trae 4 cuentas individuales, usted solo paga lo que consumió. ¿Por qué ABC se ha convertido en algo interesante en los últimos 50 años? Tiene que ver con este diagrama. En los últimos años, de los 3 componentes universales de cualquier empresa y su estructura de gasto, que es la mano de obra directa, materiales y gastos generales, vemos que todo lo que es indirecto está desplazando a lo demás. Y si decimos por qué, bueno, computadores, robots, automatización, todo esto básicamente está desplazando a los trabajadores. Pero esto es secundario. La razón principal que esto está ocurriendo es que todas las organizaciones en los últimos 70 años están ofreciendo una proliferación cada vez mayor de distintos tipos de productos, más colores, más tamaños, más rangos, con las empresas de bancos
bancos de seguros. Hay muchos elementos diferentes. Y cuando se aumenta la variedad y diversidad de los resultados, esto produce más complejidad, y la complejidad requiere una necesidad para cada vez tener más visiones generales y poder manejar esto. Así, 70 años atrás, cuando lo indirecto era delgado, ¿a quién le importaba si esto se asignaba como esparcir mantequilla, en donde la mayor parte de los elementos venían de costos indirectos? Pero no hoy día. Lo indirecto es cada vez mayor, y así debemos poder buscar su origen. Y esto realmente comienza con este centro principal y la declaración general, que es que todos los directores van a establecer que esto es correcto, que es los sueldos, los equipos y los gastos de viajes. Y cuando los gerentes reciben estos informes, ellos sienten, ¿cuánto voy a comprender acerca de los costos en donde yo puedo influir y controlar? Y la respuesta es no mucho, en realidad. Solo sé qué es lo que gasté. No sé nada al respecto. Y me gusta a mí decir que cuando los administradores o gerentes reciben este tipo de informe, están o tristes o felices, pero raras veces son más inteligentes con ello. Lo que hace a veces es que les convierte en gente más inteligente, porque convierte la misma cantidad de dinero hacia una estructura diferente. Es un muy buen informe, pero el problema es que su estructura es deficiente, en donde los datos de estas cuentas no están en una estructura que puedan responder la pregunta. Así, si se cambia la estructura al idioma del trabajo, en donde, por ejemplo, evaluar todo lo que son las declaraciones, analizar estas reclamaciones, etcétera, se convierten en factores y reasigna la misma cantidad a productos, servicios, clientes, de la misma manera que lo hace el mozo cuando trae la cuenta, y esto lo llamamos los impulsores. Y así podemos hacer que el ingreso lo llevamos hacia la salida y podemos ver distintos elementos. Algunos administradores, después de trabajar con ABC, cambian su manera de pensar. Antes del ABC pensaban que el gasto comenzaba aquí a la izquierda, pero cuando están pasando por todo lo que es ABC, ven que el gasto comienza aquí, al lado derecho, con productos, servicios, que establece las necesidades en todo lo que va en los empleados, los activos, y esto hace que consuma de los gastos, y así se mide el efecto en la otra dirección. Así la demanda del flujo de trabajo va hacia un lado y el costo mide hacia el otro. Las reglas son muchos, los principios son pocos. Principios como la gravedad, la velocidad de la luz, eso no se puede cambiar. Pero los contadores esto lo violaron cuando esto lo establecieron y lo dispersaron en estas ridículas asignaciones. Ahora, lo he dado vuelta a 90 grados. No es tan simple como dos pasos en donde se toman las cuentas del libro general, se toman las actividades y lo llevamos hacia los objetos, que es productos, servicios, etcétera. Pero es más complejo que ello, porque tenemos departamentos de apoyo que van a apoyar a otros departamentos, que finalmente van a apoyar a los departamentos que interactúan con productos y clientes. Y esto debe ser múltiple, la visión. Y la siguiente diapositiva va a ser compleja, pero aquí no solo quiero hablar de retórica, quiero capacitarles. Y esto es lo que un sistema de costos realmente parece. Y tiene los tres componentes principales: recursos, donde todos los gastos están, las actividades del trabajo, y eventualmente estas se apilan en productos y servicios y clientes, y algo también relacionado con el soporte comercial, que voy a explicar más adelante. Y costos y gastos no es lo mismo, no es un sinónimo. Los gastos arriba es cuando la organización intercambia dinero con terceras partes como proveedores o le paga a los empleados. Todo lo que es el dinero, los pesos, viene de la tesorería. Todo lo que está debajo es un costo calculado. Todos los costos se calculan. Cuando se calculan, hay distintas presunciones sobre cómo calcularlo. Se necesita ajustar el pensamiento, que este no es una gráfica de
flujos, con un proceso, con un principio y un fin. Es una reasignación. Si la empresa gastó 20 millones de pesos en enero, son 20 millones de pesos de actividades y estos 20 millones van a apilarse en esas dos áreas en forma exacta. Es como ingreso igual que salida. Y todas estas flechas hay que pensarlas como elementos que son o muy pequeños o muy amplios, y su diámetro va a mostrar el flujo que éstas tienen. Y también se pueden dar cuenta que hay actividades personales y de equipo. Y los hombres y mujeres manejan las máquinas y las máquinas producen productos. Los hombres y mujeres manejan los microbuses y los microbuses llevan a pasajeros. También con barcos y los barcos hacen lo mismo. Entonces los activos también tienen este uso óptimo. El soporte comercial, va a haber algún tipo de gastos que no tienen nada que ver con la producción de productos o entrega de servicios, como por ejemplo un departamento legal o un departamento de contabilidad trabajando en los libros. Estos no están relacionados con productos y clientes, y lo llevamos hacia un balde específico que se llama el soporte comercial. Por ejemplo, esto sería la gestión superior, en donde envían los informes y ellos son como un cliente interno. Y típicamente en una organización comercial van a haber aproximadamente 10 o 15% de gastos en esa área. Hay que recuperar obviamente todo esto para que haya utilidades, pero no son trazables hacia los clientes y productos. Y en su mente hay que dar vuelta las flechas hacia el otro lado. Hágalo mentalmente. Pero ahora entonces vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cualquier organización cada minuto, hora, día, semana, mes, año? Los clientes y productos están estableciendo demandas a la carga de trabajo, y estas están sacando todo lo que es los gastos para poder medir hacia el otro lado. De eso se trata. La demanda va hacia arriba y el proceso hacia abajo. Los costos es modelamiento y no es solo ingresos al libro con todo lo que es las contabilidades, etcétera. Pero también vean que hay varias actividades que van directamente a los clientes. Eso es ventas, marketing, no están relacionadas con productos, sino que relacionadas con estos costos. Los costos directos no están desequilibrados. Quizás hay problemas de integridad, pero mucho más importante aún, no es cómo se hace esto bien, sino que el que se hace adecuadamente. Son los resultados los que se ven. Y para una organización comercial, esta es esa famosa ballena que tiene el nombre. A ver, déjeme describirlo en realidad. El eje vertical son las ventas netas versus la trazabilidad de costos, y lo horizontal son el acumulado de utilidades, pero va desde lo más el que tiene mayor utilidad al siguiente, y etcétera. Son productos, básicamente. Esto siempre es un shock para el grupo ejecutivo ver este gráfico, porque si este gráfico dice, a ver, usted ganó aproximadamente $8 millones de las utilidades no realizadas en productos de este tipo, se perdieron 6 millones en lo que queda para poder tener un neto de 2, entonces finalmente hay una conciliación del libro mayor. Y la creencia era que este gráfico, este pequeño cerro azul, tenía ahí un gancho. Y lo que estaba ocurriendo es que este costo basado en actividad estaba detectando la variación, la diversidad, usando las cantidades de impulso para darle la realidad, pero no la ficción de todo esto. Y esto es un shock. A propósito, esto se ve como un diagrama bastante básico, ¿no? Pero este fue mi primer proyecto básico de 1988. Es como la foto de un bebé que uno tiene en su billetera. Bueno, yo sigo diciendo, wow. Y los ejecutivos cuando lo vieron dicen, esto es imposible, no puede ser así. Porque como teníamos el modelo y el software, en media hora nada pudieron cambiar para hacerlo diferente, y dijeron, esto es lo real. Ahora quizás algunos de ustedes dirán, entonces, ¿qué se hace con los productos sin utilidades? ¿Los abandonamos? ¿Los dejamos de fabricar? ¿Los vendemos? No, ese sería un error.
puesto que quizás yo tenga lo que se llaman líderes perdidos, es decir, esos productos que no tienen utilidades, pero se ven asociados con otras partes que sí las tienen y así se unen. Y también la contabilidad hace un trabajo muy malo en todo lo que es el costo de vida, de ciclo de vida. Esto tiende a ser por periodos de enero, febrero, marzo. No hace un trazado de los distintos productos y así un producto que acaba de ser liberado puede ser en un periodo específico, que no hubo un volumen de ventas específico, pero cada vez que se refresca el modelo, esto se convierte en algo de buenas ganancias. Pero esto está basado en datos. Y si existe al menos una cosa que yo quisiera que ustedes recuerden y que se vayan a sus oficinas de vuelta, es esto. Si faltan hechos, la opinión de todos es buena. En la falta de hechos, la opinión de todos es buena, pero habitualmente la mayor opinión es la que gana, que es la opinión del jefe o el jefe del jefe. Así que para acordar con lo que ellos toman como decisión en base a tincadas u otros y con todos estos datos, su organización va a estar en riesgo. Y a propósito, hablando de riesgo, existen tantas empresas en Estados Unidos que en este momento están en bancarrota por Radio Shack, Borders, y la razón por la que están en bancarrota es porque ellos no tuvieron los hechos o los ejecutivos tomaban la decisión equivocada. ¿Cómo voy con el tiempo hasta ahora? Yo sé que me veo muy serio, pero soy un tipo muy divertido en realidad. Bueno, hay muchas más cosas que requieren la atención por lo demás y hay algún producto que esencialmente llega hasta las actividades de trabajo y se pregunta cuáles de estas actividades son consumidas en forma única. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferentes capas de este gráfico que refleja la calidad de los impulsores, por ejemplo, en los hospitales, cuántas muestras sanguíneas o, por ejemplo, en una manufactura, cuántos materiales se han movilizado y cuál es el índice de consumo por cada una de las muestras de sangre. Y esto nos da una visibilidad y una transparencia acerca de lo que la gente de operaciones nunca puede ver. Y ahora pueden reducir, por lo tanto, la frecuencia de intensidad o la cantidad del impulsor. Y esta pila va a empezar a reducirse y vamos a llegar a una mejor gestión de costos. Ahora, para las personas entre ustedes que están preocupados acerca de los procesos y no se preocupan acerca de la rentabilidad, ustedes pueden exportar las actividades al medio del ABC en una herramienta que es de gráfico de flujo, y esto es para los mapas de el flujo de valores. Entonces ustedes pueden rotular estos elementos como algo que produce valor y otro no, y lo que estamos haciendo. Pero no hay que cometer errores porque el valor real para mí del ABC es el estratégico. Ahora vamos a ver la rentabilidad para el cliente. Entonces nosotros vamos a crear un valor real en la compañía que es el que proviene de los clientes, los actuales, los nuevos y los que se adquirirán en el futuro. Entonces uno tiene que determinar cómo uno va a poder mantener a los clientes, hacer lo que se conviertan en mejores clientes más grandes, que sean más rentables, poder atenderlos en forma más eficiente y además ir adquiriendo estos clientes que sean relativamente más rentables. Pero tenemos problemas porque los contadores están midiendo todo esto de acuerdo a lo que es lo tradicional y no saben por qué estos clientes puedan ser más rentables. Vamos a hablar entonces de este espacio blanco que es importante. Aquí hay 4 razones. Primero, se refiere a la retención de clientes. Relativamente mucho más caro adquirir un nuevo cliente que retener uno que ya existe. Y además, los clientes existentes ya se tienen, y cuando se comprende la teoría de decisión, los costos ocultos no son importantes porque ellos ya
se encuentran. Y luego tenemos las fuentes de ventaja competitiva. A medida que los productos y las líneas de servicio estándar pasan a ser commodities, entonces viene el cambio hacia la diferenciación en el nivel de servicio. Y además los clientes ven a los proveedores como commodities, entonces tienen que entregar servicios diferenciados a los diferentes segmentos de clientes, pero los contadores están midiendo ese parámetro. Ahora, también tenemos que considerar el marketing de 1 a 1 y en Estados Unidos hay 3 líderes que son Pepper and Rogers y ellos tienen la tecnología como para poder identificar los segmentos de clientes y también las ofertas que sean personalizadas. Entonces, una de las técnicas es a través de cupones, descuentos, etcétera, para poder atraer a estos pequeños micro sectores de clientes que tienen estas preferencias. Finalmente tenemos la Internet. La Internet está cambiando además el poder en forma irreversible de los vendedores a los compradores. Y esto es por primera vez que ocurre en nuestra vida. Y no me refiero solamente a ustedes o nuestra familia que compren en Internet, pero hoy día los agentes, por ejemplo, con un clic en la Internet pueden encontrar toda una variedad de productos. Entonces, nosotros necesitamos saber mucho más acerca de este tema. Y luego pasa este problema. Tenemos los clientes angélicos y los demoníacos. ¿Y qué quiero decir? Que tenemos clientes de alto mantenimiento y los de bajo mantenimiento con sus costos asociados. Entonces, tenemos ver, por ejemplo, las personas que siempre están llamando para reclamar o hacer devoluciones o pidiendo productos muy específicos, y los que son angélicos nosotros los amamos porque nunca cambian la programación, siempre compran los productos estándar, nunca llaman para reclamar, nunca devuelven los productos. Entonces existen estos dos tipos de clientes, pero el mismo volumen, con el mismo combinatorio de productos, no son ambos igualmente rentables, porque uno está produciendo mucho más trabajo de mantenimiento, es decir, el volumen de venta no es un indicador de cuán rentables son. Entonces, lo que vemos aquí es un libro de marketing de la Universidad de Columbia, no es de contabilidad, pero lo que me sorprende aquí es el subtítulo. Descubre cuál es cuál. Entonces nosotros tenemos que empezar a desconectar la creación de valores de los clientes a esta nueva dinámica, pero los contadores no lo están haciendo, sino que se detienen a medio camino. O sea, es como, por ejemplo, es como si hubieran construido el puente de San Francisco solamente hasta la mitad sin llegar hasta el otro lugar. Entonces eso es lo importante, terminar la tarea. Y con ABC ustedes pueden crear entonces un estado de resultados por cada uno de los clientes en forma individual con una gran cantidad de visibilidad, porque por ejemplo tenemos las líneas de Merigen que son como las diferentes capas que tiene una cebolla, con las márgenes y también las utilidades. Aquí tenemos por ejemplo un margen compuesto, porque podía haber comprado por ejemplo 20 productos o por debajo de esto, pero en promedio es 30, pero entre 30 y 8 tenemos esta diferencial y no se puede hacer nada con el producto. Siempre a través del marketing, la venta y el servicio a la clientela, esto se puede mejorar. Para cada uno de los clientes entonces se calcula y se toman estos dos puntos y luego pueden ponerlos aquí en dos formas. La primera consiste en que cada cliente es un cuadradito y en el vertical podemos ver si es rentable o no, y después en el horizontal podemos ver el volumen de compras y aquí podemos ver lo que tiene mayores volúmenes de compra, pero tenemos algunos con clientes que tienen menos ventas pero tienen mayor rentabilidad, y acá vemos al contrario que estos son menos rentables. Entonces el volumen de venta no es indicativo de la rentabilidad. Otra forma de verlo es que si cada uno de los clientes esencialmente fuera una intersección de estos círculos, el eje vertical corresponde además a la mezcla de utilidad respecto de lo que compran, y en el horizontal podemos el costo de prestación, es decir, los ángeles que nos
gustan, y luego los otros demoníacos. Ahora aquí las cosas parecen evidentes. Los menos rentables están abajo porque son difíciles de atender y están comprando menos de la mezcla de productos, mientras que los otros están arriba porque compran los productos de mayor rentabilidad y son fáciles de atender. Entonces, el nombre de este juego hay que hacer que estos círculos suban. Y bueno, Andrés, que yo conozco de hace más de 20 años, yo he estado ya en su casa con su madre, con Andrés, y este va a ser además una persona de marketing que va a dar otra presentación. Él ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, entonces lo ha hecho con, por ejemplo, en el caso de los equipajes de las líneas aéreas, con los diferentes tipos de venta. Por ejemplo, si van a comprar un palo de golf, vemos si podemos venderle un segundo producto con un descuento. Estas son las técnicas que hoy día la gente de marketing va a usar. Y hay una nueva técnica que no se ha usado comúnmente y que está cambiando además el incentivo de comisiones de venta para la gente de venta. Por lo general, la fuerza de venta tiene una recompensación en cuanto a la venta a los clientes, pero ahora se supone que hay que tener un 50% y 40% de utilidad por cada uno de los clientes. Entonces, cuando se pregunta qué van a hacer con los objetivos que tiene para los próximos 3 meses, existen 2 metas y esencialmente hoy día la meta es obtener una utilidad y se le dice a la gente de venta que tienen que tener algo presente en la mente, que tienen que ganar más dinero para poder sustentar a su familia, a sus hijos. Y entonces ellos empiezan a imaginarse cómo puedo alterar la conducta del cliente en cierta armonía de acuerdo con mi estructura de gastos. Y como ejemplo de esto, supongamos que nuestra compañía entrega, por ejemplo, a una farmacia 7 veces al día y no tenemos, por ejemplo, estos envíos parcialmente y le preguntamos si se puede hacer más bien 3 días con la misma cantidad. Y bueno, allí lo puedo hacer con un camión lleno y lo que es mucho más eficiente. Así yo voy cambiando la conducta del cliente y esto está en armonía con la estructura de costo. Y esto lo logramos a través de esta herramienta. ¿De qué estamos hablando? Ahora, el gerente de finanzas tiene que ayudar a tener mejores clientes objetivos. ¿Y qué hace? Él entrega entonces informes y además pide a la gente de operaciones que reduzcan los costos y tienen que indicarle a ventas y a marketing cuáles son los tipos de clientes que hay que buscar. Es crítico, pero debe tratarse como un recurso muy escaso para poder generar además las utilidades a más largo plazo para los accionistas. Y hay que hacerse preguntas como ¿cuáles son los tipos de clientes que son los que hay que adquirir, retener o hacer crecer y cuáles no lo son? Porque no todos los clientes son valiosos. Y luego hay otra pregunta avanzada que solamente el departamento contable puede ayudar. Para los que son atractivos como clientes, ¿cómo podemos atraerlos en forma óptima o retenerlos o desarrollarlos hacia este microsegmento de clientes? Este es un problema de optimización. ¿Y por qué lo es? Aquí vemos la respuesta. ¿Recuerdan esto? Hay que descubrir cuál es el tipo de cliente al que hace frente y además poder potenciar sus existencias. Entonces, la primera forma que se puede hacer es con un gasto excesivo innecesario y además ver cómo se pueden retener a los clientes adecuados. Pero al contraste, ustedes pueden
gastar menos en los clientes leales que puedan hacer un abandono para irse a la competencia. Por lo tanto, existe una cantidad correcta en cada una de las partes. Y hay que verlo en forma muy simple, esta segmentación de los clientes. Tenemos hombres, mujeres, por edades, etcétera. Tenemos a los que viven en áreas urbanas y cada uno de estos segmentos va a ser una optimización. Lo que estamos haciendo, estamos vinculando la creación del valor de clientes para el patrimonio. ¿Y cuál es ahora el nivel de gasto óptimo para poder hacer una diferenciación? Vamos a hablar de esta parte que corresponde a la predictiva con los presupuestos tradicionales y otras técnicas que ayudan a tomar las decisiones. Y ¿cómo se desglosa este proceso? Por lo general es un ejercicio fiscal que está desconectado de la estrategia de los ejecutivos y por lo general no es impulsado por el volumen. Y ahora voy a describir cómo lo están haciendo ustedes, este presupuesto hoy en día. Ustedes entregan una hoja de cálculo a cada uno de los gerentes desde enero a diciembre con todos los ítems, incluyendo hasta los elásticos, etcétera, los clips. Y bueno, esto se entrega luego posteriormente a una persona en el departamento contable y entonces tienen que ver cómo se pueden consolidar 40 de estas hojas de cálculo en una sola y esto se remite a los ejecutivos. ¿Qué hacen los ejecutivos? Entonces dice que no hay suficiente utilidades, por lo tanto hay que cambiar algunas cifras, se devuelve este documento a las 40 personas, ellos cambian sus cifras y la entregan nuevamente a los ejecutivos y dicen ahora está mejor y bueno, nuevamente quieren que baje la cantidad. Entonces los ejecutivos van a responder cuál es el número que quieren en la primera ocasión. Esa es su aspiración. Queremos, por lo tanto, trabajar con la realidad y a partir de la realidad imaginarnos lo que podría ser y cuál es la brecha y cuáles son las acciones que se deben emprender para saber cómo podemos colmar esa brecha. Déjeme retroceder. Hay más problemas con los presupuestos. Toman meses de preparar y se desactualiza muy rápido. Y siempre considera la voz más fuerte, el músculo más poderoso del que tiene mayor influencia. Y son muy buenos en agregar cada vez más al presupuesto, ¿no es cierto? Y esto incluye ineficiencias del año pasado a este año, pero la que realmente más me molesta es cuando un administrador está 3 o 4 meses antes del final del año y no van a gastar todo el presupuesto que recibieron y se aprobó el año pasado. ¿Y qué empiezan a hacer entonces? Empiezan ahí a gastarlo en cualquier cosa, en forma sin sentido. ¿Por qué? Porque saben que el presupuesto del próximo año va a estar pegado a la base de lo que gastaron este año. Y eso lo llamo un presupuesto de planilla de cálculo. Y si esto lo llevamos, por ejemplo, aquí tenemos 400 en sueldos, aumentémosles un 5%, por ejemplo, en otra área, bajémoslo, etcétera. Algunos de ustedes deberían estarse riendo. ¿Qué pasa si este departamento tiene mucha demanda el próximo año? Van a estar con poco personal, con bajo servicio. ¿Qué pasa si la tecnología cambia? Por ejemplo, en los bancos, cuando los sistemas automatizados están cambiando, etcétera. Bueno, ahí tenemos que ir pensando que todo esto se debe conectar con la estrategia, los proyectos, iniciativas, poder alcanzar los objetivos estratégicos. ¿Y cómo lo corregimos? En cualquier nivel de gasto de una organización va a ser resultado de dos tipos de flujos. Uno es que va a ser impulsado por la demanda y esto para la Armada funciona muy bien, en donde va a haber una carga de demanda que funciona de esta manera. Pero en el otro río es lo que no es recurrente, que viene de proyectos. Y voy a avanzar diciendo que hay 3 tipos de proyectos.
respecto a proyectos de capital, con los que están familiarizados los proyectos estratégicos, que son aquellos proyectos e iniciativas que se necesitan para alcanzar la estrategia de un ejecutivo. Y ese mapa de estrategia no es de fórmulas. Ellos son buenos en todo lo que hace es hacer fórmulas. Ellos son los que traen a Deloitte, etcétera. Pero la mayor parte de los ejecutivos están frustrados con estas estrategias que fallan. Y de hecho, la tasa de intercambio involuntaria de directores ejecutivos en los Estados Unidos cada vez se agranda porque los directores ya no son ceremoniosos. Ellos realmente toman muy en serio este elemento. Y si no implementan la estrategia, por ejemplo, Fiorina y Hewlett Packard son un buen ejemplo. Entonces hablemos del flujo hacia arriba, lo que se repite. Con ABC calculamos los gastos, con sus procesos, etcétera. Pero lo podemos calcular hacia el otro lado con la vista predictiva, y esto se puede multiplicar con la tasa de solucionar la capacidad. Pero lo que quiero decir es que la visión histórica para los que están haciendo ABC, ustedes saben que tienen los gastos bien, tienen las actividades y están calculando esto a través de los objetos, pero también hay un bono en donde se considera la tasa de consumo unitaria, el costo de las pruebas sanguíneas, el costo de los traslados, etcétera. Pero en la predicción lo que se hace es pronosticar lo que viene multiplicado por la tasa de la solución y la cantidad de personal y gastos. Mi segundo semestre en la Universidad de Ingeniería Industrial es volumen multiplicado de otra manera. Bueno, hay que pensar como ingeniero en realidad, y esto es complejo en esta visión predictiva. Para la vista histórica, esto yo lo llamo una autopsia de costos. Es como si fuera con un muerto, ¿no? Y el dinero gastado, ¿a dónde se fue? Pero en la visión de predicción es un poco más compleja, porque hay que clasificar el comportamiento de los recursos, que son los fijos, variables, los hundidos, etcétera, todo relacionado con cambios. Y esa clasificación va a depender del horizonte de planificación, porque en un periodo muy corto, de un día, una semana, no se puede ajustar. Por ejemplo, hay que despedir empleados porque no hay carga de trabajo el lunes. Bueno, los volvemos a contratar el martes cuando hay más trabajo. Pero cuando uno trabaja por meses, trimestres, años, ahí puedo reemplazar los empleados de tiempo completo con algunos temporales. Es decir, las cosas se convierten en algo más variable si uno ve el largo plazo. Esto es microeconomía. La mayor parte de los departamentos de contabilidad no piensan de esta manera porque solo consideran sus libros. Están siendo contadores. MyABCM, brevemente, y André les va a mostrar más, ofrece todos los datos, cantidades, las tasas de impulsión, costos unitarios, lo que ustedes quieran, desde un modelo histórico, por ejemplo, que es muy bueno para los informes de utilidades, tiene un prerequisito para utilizar hacia dónde vamos, basado en en la presupuestación, etcétera. Y todo lo que es la comunidad de gestión de riesgos empresariales, que en el pasado se ha visto separada de todo lo que es la gestión de desempeño empresarial, empiezan a unirse, pero ellos usan esta planilla bastante popular, en donde cada uno de los círculos es un tipo de riesgo que puede ocurrir, es como un tsunami, un terremoto. Así, la mitigación para terremotos tiene un centro de datos, tiene un centro de datos de apoyo que va a estar en otro país, etcétera. Así, el eje vertical es la severidad del impacto si es que ocurriera, cuán doloroso sería esto. Y lo horizontal es la probabilidad de que ocurra un evento, es bajo o es alto. Así, cuando se está en el rincón superior, que significa que es alto impacto, muy doloroso, y va quizás a ocurrir, entonces eso se presupuesta.
respuesta. Entonces volvamos al flujo de estos ríos con el trabajo recurrente, el superior, el crear un modelo basado en actividad. Hay que usarlo para informes de utilidades y hay que tomar esos valores, calcular hacia atrás, solucionar las capacidades, el personal, etcétera. Pero para los no recurrentes, no hablamos del mapa de estrategias, pero si van al mapa, cualquier proyecto que requiera fondos, bueno, ahora hemos conectado la estrategia con el presupuesto y para riesgo les acabé de mostrar la planilla de riesgos, pero ahora lo unimos. Y en la siguiente diapo va a haber detalles. Y si es que van a mi sitio web, hay un video de 8 minutos en donde describo lo que voy a describir ahora quizás en 3 minutos. Y esta es un desglose o descomposición de lo anterior. Y comencemos aquí abajo, en donde aquí tenemos un presupuesto derivado. Vean los ingresos. El presupuesto operacional es el flujo hacia arriba y luego los 3 proyectos que es de capital, de estrategia y de riesgo. Y vamos a comenzar con lo operacional. Empezamos con la contabilidad de gestión en ABC y aquí tenemos los impulsores de consumo, niveles unitarios. Aquí tenemos el pronóstico, volumen y mezcla. Tenemos ingeniería industrial número 1 y todo esto es una mezcla que habla de capacidades, kilos, cantidad de empleados, etcétera. Es físico y luego lo valoramos. Dólares, pesos, lo que sea. Es una cifra muy importante para poder acordar que el pronóstico está adecuado. Y en términos de tiempo ya describí de dónde viene esto. Estrategia, proyectos, desde el mapa de Kaplan-Norton. Riesgo del equipo RM. Y los presupuestos de capital, ustedes están trabajando en ello. Esta es una mejor cifra que cualquier tipo de planilla arriba, abajo, ¿correcto? Pero aún tenemos un problema. Una vez que se lo entregamos a los ejecutivos, ¿lo van a aceptar? Quizás no sea la cifra que ellos buscaban. Y estamos entonces teniendo que volver atrás y cambiar algo. ¿Y cuál es la tentación acá? De lograr que sea más rentable. Entonces, ¿por qué no reducimos o eliminamos el presupuesto de capital, de estrategia de riesgo? Eso está mal. No debiéramos reducir la mitigación de riesgo porque nos expone a más riesgo. Definitivamente no debemos eliminar los proyectos estratégicos porque no vamos a conseguir la estrategia y el director ejecutivo va a ser despedido. ¿Y cuál es el apalancamiento que queda para poder tener las cifras adecuadas? Las tasas de consumo, productividad, 2%, 3%, 4% de productividad para el próximo año. Yo viví en Detroit por 15 años y les voy a decir que Toyota, General Motors, Ford, Chrysler, ellos realmente siempre estaban trabajando con los proveedores el primer año. Siempre el primer año veían que estaban produciendo los asientos. Por contrato de auto hay una disminución de precio en 3% de cada modelo que sale. Y en Detroit, les digo, ellos realmente son expertos en saber qué es lo que hay que hacer el próximo año para ser más eficientes. Pero ¿qué pasa con su organización? Quizás no. Ahora, los pronósticos o proyecciones, no las traten como un evento especial. Debe ser una parte continua del monitoreo de la empresa. Me encanta esto que dice que no hemos hecho pronósticos en un tiempo. Quizás debiéramos intentarlo nuevamente. El pronóstico debe ser un pronóstico continuo y esta es la razón por qué. Esta es la precisión del pronóstico a través del tiempo, en donde cualquier proyección va a ser de una semana, un mes, etcétera. Si se desvía de la realidad, va a ser distinta. Entonces, ¿por qué no refrescarla en forma más frecuente, mensualmente o trimestralmente? Y les voy a llevar atrás nuevamente, en donde la proyección es la única variable independiente en todo lo que es los presupuestos continuos. Todos los demás factores es dependiente. Yo sé que estoy hablando de estadísticas acá, pero saber cuáles son las tasas con las que calibramos, solo necesitamos saber las proyecciones y la fuerza de ventas será
la responsable de la mezcla de ventas. La Armada, sector público, tienen otras maneras de proyectar cuántos buques y cuántas otras cosas, porque depende la demanda de la carga de trabajo. Pero si yo tengo un muy buen software, y no solo mi MyABCM, muchos de ustedes están usando SAP, Oracle, IBM, yo conozco todo eso, pero son todos datos para transacción, y esos ingresos se traen como datos, se calcula en el modelo MyABC con estos elementos y se puede proyectar trimestralmente. Y para los contadores, esto les permite hacer, y no se detengan al final de un año fiscal, hay que seguir hacia 18 meses, 24 meses, 36 meses. Ahí va a haber un resumen, un estado de resultados en donde realmente van a saber lo que está ocurriendo, y la tesorería está buscando flujo de cajas. Una vez que se tienen estos estados de resultado pro forma, se va a descubrir, a medida que avancemos, que hay un exceso de efectivo, que lo podemos quizás reinvertir en el negocio o comercial. Si vamos a tener un déficit, tenemos que pedir préstamos, etcétera. Es hacia allá, hacia donde nos dirigimos, y por eso decimos que si es que los presupuestos están corruptos, hay que pasar hacia todo lo que es la capacidad, a la sensibilidad de todo lo que es la proyección financiera. Y esto, déjenme ponerlo en perspectiva. Yo he estado involucrado con una organización que se llama la Federación Internacional de Contadores, IFAC.org. Ellos están en Nueva York, 15 empleados, y son una organización muy especial. Son como las Naciones Unidas de los institutos de contabilidad, aproximadamente 180 institutos mundiales, ACP, en Sudáfrica, todos los países de alguna manera son miembros, no son individuos en realidad. Y conozco a alguna de la gente que trabaja ahí y les dije, yo puedo crear una taxonomía bajo el rol de la contabilidad, como la taxonomía como en biología, el del reino animal, el reino vegetal, etcétera. Pero hay realmente tres tipos de contabilidad: la contabilidad tributaria, la financiera y la de gerenciamiento, que es de la que estamos hablando acá en este momento. Y todas comienzan con la misma información, con la misma fuente de información. Viene de los sistemas de pagos y sistemas de compras, de pagos salariales. Y luego se tiene todo lo que es las informaciones que vienen de los sistemas ERP. Todos los costos se ven calculados, se calculan los cálculos, y para los reportes externos se siguen reglas, y es ahí donde, por ejemplo, hay evaluaciones de costos de inventarios y otros. Pero cuando se hace todo lo que es la gestión de contabilidad, hay que seguir ciertas reglas que, a propósito, puede ser que haya alguien de 26 años de edad que se acaba de graduar de la universidad, que no tiene ni experiencia y está estableciendo reglas. Entonces no tienen que adherir o ceñirse a estas reglas, y esto les da, por ejemplo, todo lo que es el gasto histórico, todas las diferentes clases, todo ese tipo de analítica. Pero luego, cuando nosotros pasamos a la vista que es predictiva, nosotros podemos hacer lo que estaba describiendo anteriormente. Podemos hacer, por ejemplo, todos estos pronósticos sobre la base de los impulsores. Y, por ejemplo, aumento en un 10% el volumen de venta, cuál es el impacto, y se lo bajo en 10%, cuál va a ser su impacto. Entonces lo podemos ver en contraste con las decisiones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una tercerización, cuál es el costo que se mantiene. Entonces todo esto nos ayuda a soportar las decisiones. En los Estados Unidos, por ejemplo, hice una presentación en la conferencia de CPA, porque los contadores tienen esta capacitación de 40 horas durante el año para
calificar, y a ellos yo no les gusto. ¿Por qué? Porque aquí está el valor. Nosotros decimos que eso bajo valor agregado, y además podemos ver que el valor aumenta en la contabilidad en la medida que uno va progresando de la izquierda a la derecha, y esto se trata de la valorización, y eso es de crear una valorización a través de mejores decisiones. Y la analítica. Entonces aquí me tomaría una hora poder entrar a todos los datos mayores, pero para simplificar todo esto decimos que la mejor forma para empezar con la analítica es trabajar hacia atrás teniendo el fin en mente. Y bueno, estoy hablando de la analítica muy profunda con la correlación, segmentación, etcétera, todas estas técnicas. Yo sé que ustedes deben haber tomado todos estos cursos en la universidad y aquí ya lo han aprobado, pero lamentablemente la analítica siempre aparece porque es una ventaja competitiva, así que no tienen que abandonar sus textos. Hay que realmente profundizar en estas habilidades, y le vamos a dar una definición de Wikipedia, independientemente de cómo se vea a definir la analítica comercial. No hay un argumento acerca de su propósito, porque su propósito debería tener una perspectiva para solucionar problemas y tomar decisiones mucho más rápido y mejores para así emprender las acciones sobre la base de hechos reales, basados en la realidad. Estas son definiciones muy buenas, y aquí podemos ver parte del problema cuando uno se ahoga en los datos y además tiene una inanición de la información, una avidez por tener esta información. Entonces uno está ahí metido en el escritorio y podemos ver al supervisor en la izquierda. Parece que uno tuviera todos los datos, pero ¿qué hacer con ellos? Esta mañana le dije que había que esto abordarlo y ver cómo se usa la información. Ahora vamos a ver cómo esto se vincula con el ABC. Los informes de inteligencia comercial consumen la información almacenada, mientras que la analítica comercial produce nueva información, y el Enterprise Performance Management va a desplegar la analítica dentro de un contexto. Yo no tengo suficiente tiempo acá para darle todos estos ejemplos de ABC, pero por lo general las empresas van a hacer un análisis de correlación para ver cuál es el impulsor de la actividad y cómo está relacionado con la clase de actividad, para poder someter todo esto a prueba en cuanto a su precisión. También existen otras técnicas, porque todo esto va a automatizar lo que se conoce como atajos o shortcuts. Además, la analítica puede estimular más preguntas más complejas y también más interesantes. Y lo que es más importante, la analítica comercial también tiene la potencia de responder a las preguntas, tiene esa facultad. Y ahora me voy a poner serio. Yo pienso que en el pasado los mejores líderes y los mejores ejecutivos tenían las mejores respuestas, pero no creo que sea el caso hoy en día. Yo pienso que hoy día los mejores líderes y los mejores ejecutivos tienen las mejores preguntas, pero hay muchísima complejidad al respecto. Hay demasiada globalización, demasiada incertidumbre para que ellos puedan depender de su intuición o de lo que le dicen sus entrañas o del sentido común o del tipo de decisiones que tomaron en el pasado y que lo llevaron a la posición que ocupan hoy. Ellos necesitan crear una cultura de investigación, de descubrimiento, como asimismo de hacer preguntas y la tolerancia para poder cometer errores, porque a la medida que nosotros vamos aprendiendo los errores esto es positivo. Estoy buscando ahora otro tipo de líder, de uno básicamente que tiene una visión, una inspiración. Esa es la diferencia entre el liderazgo y la gerencia. Los gerentes
porque ustedes tienen que lidiar con complejidad, por eso tienen las hojas de cálculo, las organigramas, las lógicas, etcétera, pero los líderes no tienen que ver con la complejidad, sino que ellos tienen que lidiar con el cambio, y su papel es la visión, saber dónde vamos, cuál es el rumbo que hay que seguir, y también tener la inspiración. Y cuando los gerentes jóvenes, cuando son promovidos a líderes, simplemente van a ser más agresivos en su gestión, quieren administrar con un nuevo estilo. Ahora bien, vamos a ver aquí el prototipo rápido, porque algunos de ustedes pueden haber dicho, bueno, yo pienso que este costeo basado en la actividad tiene sentido, pero realmente estoy molesto, porque van a ser datos más ligeros y vamos a tener además mucho trabajo para calcularlo. Todos los empleados van a tener que llenar una hoja de tiempo horario todos los días, y a las personas detestan esto, y además tenemos que ir al departamento de informática y tener estos cálculos de la cantidad de los impulsores, etcétera. Entonces, estos son malos conceptos porque no se necesita nada de lo anterior. Uno puede hacer el ABC mucho más rápido y en un tiempo más breve. Y esta es la técnica de decir, no se demoran 6 a 8 meses, sino que comienza con un modelo de 0 en 2 días. Por ejemplo, 5 o 6 personas en una sala que sean múltiples y pueden usar el software MyABC en 2 o 3 actividades por departamento. Se requiere para hacer algo rápido. Y el propósito no es usarlo para resultados, sino que para acelerar el aprendizaje. Entonces se busca el origen hacia los objetos, etcétera. Se hace toda esta seguir la pista. Entonces tenemos un 30, 40%, etcétera. Después 10, 80, y eso nos va a dar un 100%. Y es por eso que se puede calcular, porque las personas que son 5 o 6 van a tener todo el conocimiento, y luego en el segundo día ya van a poder traer a otros mandos medios y ejecutivos. Bueno, y todos los días una nueva idea va a salir, se va a encender la ampolleta, por decirlo así. Van a decir, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Ustedes dicen que no va a ser preciso, pero en la medida que avanzamos va a ir precisándose, y finalmente van comprendiendo todo esto. Luego se hace una repetición o iteración rápidamente, y en 3 o 4 semanas repitiendo todo esto en forma fidedigna se logra en el cabo de 6 meses. Entonces, a veces la persona dice, vamos a dedicar estos 6 meses porque queremos verlo en relación a los resultados que vamos a obtener, y va a tener muchos otros tipos de problemas que van a mostrar dónde se encuentran los problemas. Por lo tanto, esto es una mejor idea. ¿Y por qué funciona o cómo funciona? Hay que saber de dónde viene la precisión. Esta es la precisión que tenemos de 0 a 100% expresada aquí en el gráfico. Y quieren saber aproximadamente cuál es el costo de los productos o de la línea de servicio. Y este es el nivel de esfuerzo administrativo para poder recopilar, evaluar y hacer el procesamiento de los datos. Y van a tener este tipo de curva, van a tener una mayor precisión rápidamente, y luego va a disminuir en cuanto a lo que se requiere en forma adicional. Y ahora, saben que pueden tener una mayor precisión con menos esfuerzo. ¿Y cómo se puede hacer el modelamiento? La pregunta es cómo nosotros vamos a llevar, y luego así logramos reducirlo, y se detienen allí con un pequeño esfuerzo. No tiene que ser preciso. Es mejor ser aproximadamente correcto que totalmente preciso. Es mejor estar medio acertado que completamente incorrecto. Y ustedes pueden obtener aquí los datos equivocados para los informes
internos y van a la cárcel, pero en el otro caso no. Entonces no hay que darle tanta importancia. ¿Qué influye la pendiente? Bueno, esto es muy contraintuitivo. Las personas saben que necesitan tener un horario rápidamente, y lo que influye la pendiente es este diagrama que le presenté anteriormente. Ustedes van aquí desglosando las relaciones y van buscando dónde puede estar, y se pueden tolerar los cálculos con estas personas que habían establecido estos equipos de 30, 40, 20, etcétera, y vamos a saber si ese porcentaje es bueno. Entonces el prototipo rápido es la mejor forma para empezar, porque ustedes van a acelerar así el aprendizaje, van a tener mayor aceptación, y además va dimensionando el modelo. Bueno, yo ya tengo 70 años y pertenezco a otra generación, y en la década de 1970 el ABC tenía una mala reputación porque los modelos eran demasiado grandes y además se cayeron bajo su propio peso porque no se podía mantener, la persona no lo podía comprender porque eran demasiado complejos, y a veces los gerentes llegaban a mitad de camino y luego desistían. Y en esta forma uno se asegura de tener la aceptación por parte de otros. Lo que yo hago, de hecho estoy interactuando mucho con André y con muchos otros consultores para hacer todo esto. Y a las 3 de la tarde, en el segundo día, yo me dirijo al ejecutivo y le digo, imagínese que hemos terminado. ¿Para qué va a usar esta información? Entonces, para análisis del margen de utilidades. Entonces, podemos calcular el precio o para el benchmarking. Y entonces, allí nosotros estamos comparando manzana con manzana y no cosas similares. Entonces, hacemos que ellos se comprometan en cuanto a cómo van a usar la información una vez que esta esté lista. Y esto en cuanto a la Federación Internacional de Contables o Contadores y su informe. Nosotros podemos dar este marco que es de 30 páginas, y si van a mi sitio web lo pueden bajar. Y si tienen ya un modelo con un estado de madurez, pueden evaluar en qué fase se encuentra. Yo no los quiero abrumar, pero esto se encuentra en la página número 7. Hay 8 etapas de esta visión histórica y luego 5 correspondientes a la predictiva. Y lo que les voy a decir que 95% están en este 5D o menos, están haciendo el costeo directo y están además esparciendo todos estos costos fijos, y le están dando además a los gerentes una información que es conducente a errores, errónea. Y después de usar EBC vemos que hay rentabilidad, y si están en 5D no significa que tienen que llegar a un ID, sino que solamente de un paso a la vez. Y hay que asegurarse que la información exceda el costo. El beneficio tiene que exceder al costo, y el numerador yo creo que es grande. Y cuántas mejores decisiones podemos tomar. Y si hacen el prototipo rápido, se logra en 3 semanas solamente, no en 6 meses. Aquí es la situación en que está la mayor parte de ustedes, 2P. Y esto se puede hacer en un día con una evaluación. Ustedes pueden evaluar, y mi recomendación es que una vez que hagan la evaluación, la próxima día deberían ir al directorio y mostrarles esta técnica, porque lo van a ver en el directorio con el gerente de finanzas y van a decir, estamos entonces en este punto, en el 4D. Y voy a llegar a ello en un momento. Así, la séptima tendencia en el artículo de la revista es acerca del cambio gerencial. ¿Por qué está tomando tanto tiempo? Kaplan escribió un libro en los 70 que se llamaba Se pierde la relevancia. Ese fue un momento de edad. Y
él hablaba de estas asignaciones. Entonces, ¿por qué la tasa de adopción es tan lenta? Una son las barreras técnicas, los datos sucios, baja calidad, etcétera. Pero la función de TI usa todo lo que es la transformación, la extracción, transformación y carga, ETL, en sus siglas en inglés. Y estos son también distintos elementos como IBM, Hewlett Packard, etcétera. Y el siguiente problema es la barrera de percepción con complejidades en exceso y también costos. Y por supuesto yo no creía que quizás les pueda convencer que ABC es muy complejo. No, no lo es. Esas percepciones están equivocadas y esas se eliminan si se hacen los prototipos rápidos. Pero el problema es que la tecnología y el software no es problema, es un problema de comportamiento, con barreras de comportamiento de la organización que se resiste al cambio. La cultura y el liderazgo tienen problemas. La resistencia al cambio. No subestimen cuánta resistencia existe en otras personas porque les fascina el status quo. Solo a los bebés les gusta que le cambien sus pañales. Otras barreras, el temer conocer la verdad, departamentos que quieran saber la verdad. La gente no quiere estos conocimientos. Hay realmente un cambio de enfoque. Yo estuve hace mucho tiempo en un proyecto, es muy larga la historia, pero bueno, el product manager que estaba en una pastelería estaba comparado con el pan, entonces decía, no, los pasteles son más mejores que los panes. No, el azúcar cuesta mucho limpiarla, en el pan no cuesta nada limpiar. Y estábamos cambiando el costo a la pastelería comparado con cómo lo estaban haciendo. Y ahora la persona de pan va a tener más utilidades. Y el de pasteles dice, va al director ejecutivo y le dice, ¿qué hacemos con este estúpido ABC? Debemos hacer gestión de calidad. Y si hay consultores aquí en la sala, que ustedes saben que eso puede ocurrir. Y por supuesto no hay respuestas, si no se gana dinero, etcétera. Y ese es un ejemplo de una persona que se preocupaba solo de lo suyo y no de la organización. Otros problemas, temor a ser medido, temor a ser responsable. Esto no tiene nada que ver con tecnología o software. Esto es gestión del cambio. Pero voy a concluir con mi lista de excusas que tienen las personas mientras funcionan. Nosotros somos rentables, entonces ¿qué importa? Quizás no sea rentable por mucho tiempo si los competidores tienen esta inteligencia. Vamos a adquirir software que va a corregir nuestros problemas, pero no es el software, es la capacidad de modelamiento. Yo digo que un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto. Un tonto con herramienta sigue siendo un tonto. Y nosotros conocemos nuestros verdaderos costos del libro mayor. No es así. Lo hemos hecho de esta manera por siempre. No lo hacemos aquí. Ya conocemos todo. Esto está en nuestras mentes. Somos una organización pequeña. Nos preocuparemos de métodos mejores cuando crezcamos. Quizás no van a crecer. Todo esto es solo algo que inventó un consultor que recibe mucho pago. Los consultores tienen el poder que ustedes no tienen. Ellos tienen la capacidad de enfocarse. Su problema es que están tan distraídos con las prioridades que no se pueden enfocar, y por eso para mí los consultores es la forma de funcionar. Informes que yo produzco, por lo tanto no tiene sentido generarlos. Eso es triste. El contador ya está haciendo informes que nadie utiliza. No podemos pagar mejor software para corregir los problemas. Esto no es tan costoso. Estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Ese es el problema de por qué le está tomando tanto tiempo cerrar sus libros. 3 semanas. Haga el análisis de varianzas, entrégueselo al directorio, respire profundo, gire la rueda para que el ciclo siguiente venga. Nosotros no sabemos dónde comenzar o cómo comenzar.
Creo que me quedan 3 minutos. Voy a atrasarme un par de minutos. Soy ingeniero industrial. Los trenes siempre llegan a la hora. Y esta es mi imagen general de todo lo que es el EPM, que tiene que incluir toda la contabilidad. Y en mi computador tengo muchos de estos, de Gartner, de ABC, todos son diagramas de TI. Lo que yo quiero hacer es conectar a los clientes con los accionistas. Es hacia allá, hacia donde nos dirigimos. Todo lo que es análisis, bueno, no se ve acá porque el resultado es el ingreso o input a todos otros lugares. Entonces, ¿cómo funciona? El equipo ejecutivo va a formular estrategias basadas en los clientes. Y yo sé que algunos de ustedes tienen MBAs y otros, pero déjenlo simple. Van a formular estrategias, se van a comunicar con los empleados y los administradores de manera que lo entiendan. Lo que un mapeo de estrategias, KPIs y otros es lo que se va a usar, y gestión de riesgos también. Una vez que los empleados todos los días puedan venir, encender sus pantallas y observar sus 3 KPIs, ya sean favorables o no favorables, van a responder esta pregunta: ¿cómo me está yendo y qué es lo importante? ¿Cómo me está yendo y sobre qué es importante? Si esto está diseñado adecuadamente, va a estar alineado con la estrategia. Y esto todo se trata acerca de la ejecución de la estrategia. Pero ahora viene lo que es apuntar al cliente: dónde ganamos dinero, dónde perdemos dinero, cuáles son los márgenes de rentabilidad, cuáles son los canales, qué tipo de clientes son los atractivos, quiénes retenemos, quiénes nos permiten crecer, todo ello. Y luego viene todo lo que es la solución de solicitudes de crecimiento, tomar una solicitud, completar una solicitud, aceptar a un paciente en un hospital, sanarlo. Ese es el proceso más rápido y menos costoso. No se pueden cortar los costos de la prosperidad, tiene que ser estrategia. Entonces todo esto se ve conectado. Y esto no es un objetivo, es el resultado de todo este trabajo. That's happening every minute. Y eso es tomar cada minuto de día, semana, mes, año. ¿Y cuál es la prioridad más alta? Yo no sé. ¿Quién lo sabe? Debiera ser los ejecutivos. Puesto que si cualquiera de estas venas están apretadas, van a limitar el dinero. Y ellos son los que realmente deberían saber que si no se entiende la estrategia, y la mayor parte de los administradores no la conocen, bueno, si no sabemos dónde ganamos o perdemos dinero, hagamos MyAPC. Mi punto es, no espere 5 meses, 6 o años. Hágalo en los siguientes próximos 12 o 18 meses y se puede obtener todo esto. Porque mientras más se ve integrado, más poderoso es. Pero hay que acordar que tenemos capacidades en exceso, que hay una pobre objetivo en el cliente, etcétera. Y vamos a terminar en unos 2 minutos. Y voy a estar aquí, por supuesto, para preguntas después. Pero creo que lo que está ocurriendo es que hay un cambio en la fuente sobre el retorno a la inversión, desde los activos intangibles de los tangibles a los intangibles, y así las máquinas, camiones, etcétera, hacia lo intangible, como es la información. Y lo que ocurre en términos de información es que se pasa de datos a información, conocimiento, a información y decisiones. Y esto crece de manera exponencial, pero el problema es que la mayor parte de ustedes están atrapados en los primeros círculos más rojos. Los sistemas ERP con datos, con informes estándares, están limitados a responder a esto. ¿Qué ocurre? Y en algunos casos, TI le va a dar algún tipo de información de software a los administradores, en donde pueden ver todo tipo de información, pero sigue estando limitado al que ocurre. Y RM, que comienza con lo azul, empieza en el modelamiento, con el modelamiento descriptivo. Entonces no solo sabemos qué ocurre, sino que ahora sabemos por qué esto ocurre. Y para ustedes que ya son clientes de APC, ven esos costos unitarios, porque hay mucha más visibilidad. Luego vamos a la visión predictiva, los escenarios del qué pasaría, de los avances financieros. Ahora sabemos por qué y
qué puede ocurrir, cuáles son las opciones de los distintos escenarios. Y luego la investigación de operaciones. Aquí tenemos el Monte Everest, optimización, programa lineal, y esto es lo que podríamos hacer. Entonces esto es cuál es la mejor decisión que podríamos tomar. Así, para resumir, los pasos de acción es educarse. Ustedes están aquí, hay que obtener información de otros, hacer un prototipo rápido, comenzar pequeño, pensar en grande. Es primero caminar, correr y volar, mejorar los incentivos. Ese es un tema enorme con el que no estoy familiarizado. Yo no soy un experto y tengo varios links, pero creo en donde su éxito depende cuán bien, cuán rápido y con la información adecuada lo trabajan. Muchas veces no hablo de todo lo que es de regalías o royalties. Si van a Amazon.com, cualquiera de ellos van a tener los capítulos que se pueden descargar y pueden leer. No compren el libro, pero lean el resumen. Ahí está mi nombre. Y voy a agregar una sola cosa aquí. Aquí está mi nombre y mi página web, pero voy a perder 3 minutos más en decir algo que no está considerado en la presentación. La inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje de las máquinas está llegando mucho más rápido de lo que se dan cuenta y la función va a verse impactada. Fui coautor de un artículo en esto en donde la auditoría va a ser 100% sin muestras. Cosas como todo lo que es la nómina de pagos, muchas otras cosas va a ser hecho por computadores. Hay trabajos que van a ser eliminados por las máquinas y nadie está preparado para ello y no está a 10 años de acá, así que hay que empezar a pensar ahora en qué es lo que va a ocurrir. Las empresas están empezando a investigar esto, están comenzando a prepararse, pero sus empresas probablemente en este momento no lo están. Y esto también significa que Recursos Humanos va a ayudar al personal más joven, en donde hay 2 elecciones, o se sube o se baja. Entonces, o se lanzan hamburguesas en un restaurante o se convierte en un planificador financiero u otro. Es decir, hay que fortalecerse, hay que educarse, incluso con un título universitario, hay que educarse más. Hay que empezar a observar porque este proceso robótico está ocurriendo. Así que habiendo dicho eso, ahora quizás tomamos un café y les agradezco mucho por su tiempo y atención. Hagamos un break. We will have a 10-minute break, and as already mentioned, we already saw part of the model. Podemos materializar en forma concreta con André, que viene de Brasil, y te esperamos que darle más de alguna sorpresa, más aún a los que están por primera vez acá. Nos vemos en 10 minutos más. Gracias.